En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Este maravilloso evangelio en esta fiesta de San Buenaventura, uno de los grandes santos franciscanos, recomiendo leer la vida de San Francisco escrita por él. Este evangelio al menos nos da dos enseñanzas, al menos dos. La primera es sobre este título: no os dejéis llamar maestros, no os dejéis llamar padre. ¿Qué significa? Va mucho más allá del uso de una palabra concreta. De hecho, a los sacerdotes se nos llama padres, sobre todo a los sacerdotes religiosos. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Significa que solamente Él es nuestro maestro y que nadie puede usurpar ese lugar. Nadie puede decir: habéis oído que Cristo os dijo, pero yo os digo. Nadie puede decir: Jesucristo está pasado de moda, Jesucristo está desfasado, hay que ponerle al día, hay que modernizarle. Nadie puede decir: el Evangelio está anticuado. La palabra de Dios en esto otro tiene que ser modificada o ignorada. Nadie puede decirlo. Y si alguien lo dice, entonces esa persona, sea quien sea, repito, sea quien sea, en la iglesia o fuera de la iglesia, esa persona está pretendiendo ocupar el lugar de Cristo. Cristo es nuestro maestro. Si Cristo ha dicho, por ejemplo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera, son palabras de Cristo. Si Cristo se ha llevado a 12 hombres para hacer el maravilloso sacramento del sacerdocio y dárselo a ellos, ordenarles sacerdotes en la última cena, es un hecho de Cristo. Si Cristo ha dicho que tenemos que amar y perdonar al enemigo y que no podemos tomar venganza, es una enseñanza de Cristo. Es decir, lo que el Señor ha dicho y ha hecho es para un católico lo máximo a nivel de formación y de educación. Nadie, ni en la Iglesia ni fuera de ella, puede pretender ponerse por encima de Cristo. Eso es a lo que se refiere nuestro Señor, y no al hecho de que a una persona le llames maestro o le llames padre. Pero luego termina el Evangelio con una enseñanza muy importante. Dice Jesús: el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Hay que tener cuidado con la interpretación de esta palabra, porque no dice Jesús: el que es humillado será enaltecido. No dice eso. Podría haberlo dicho, pero no es eso lo que dice. Y es así, en cambio, como se interpreta. El que es humillado será enaltecido, el que es enaltecido será humillado. No dice eso. Dice: el que se enaltece y el que se humilla. ¿Cuándo me enaltezco y cuándo me humillo? Me enaltezco cuando me atribuyo cosas que está haciendo otro. En este caso, por ejemplo, que está haciendo Dios. La Virgen María no se enaltece cuando proclama el Magnificat, porque dice que las obras grandes las hace Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. El Señor ha hecho obras grandes por mí. Es el Señor quien lo ha hecho. Claro que son obras grandes. La más gran obra, el nacimiento del Redentor, es el Señor quien lo ha hecho, con la colaboración de ella, naturalmente. ¿Y quién es el que se humilla? El que se humilla es aquel que busca la humildad. No tienes por qué aparecer, pero sobre todo el que se humilla es aquel que acepta las humillaciones. Dicen que la humildad no hay que buscarla, dicen, porque viene sola. Tienes que aceptar lo que viene, que es mucho más difícil
que buscarlo tú. Tienes que aceptar, pues, que no te traten como piensas que te mereces, como a lo mejor de verdad te mereces. Tienes que aceptar que no reconozcan del todo lo que estás haciendo. A veces no lo reconocen en nada. Tienes que aceptar incluso las humillaciones que forman parte de la vida. Te vas haciendo mayor o estás enfermo o tienes que pedir ayuda económica o una ayuda de cualquier tipo. Y tienes que aceptarlo, una cosa u otra, tienes que aceptarlo con la alegría de saber que estás unido a Cristo, el gran humillado en la cruz. Y con la alegría también de saber que un día todo eso que quizá permanece escondido ante los hombres, todo eso, en cambio, un día será reconocido. El que se humilla será enaltecido. Aquí quizá pasarán como personas sin importancia, como gente anónima. En cambio, en el cielo, que es la vida eterna y que sí existe, en el cielo se verán las cosas de otra manera. Y posiblemente los que hoy son grandes, allí, si es que están, serán los últimos, si es que están. Además, estamos viendo cómo los que hoy son grandes, de la noche a la mañana desaparecen y poco después ya nadie se acuerda de ellos. En cambio, los santos son siempre recordados y siempre son una luz en la oscuridad. Acepta las humillaciones, acepta lo que te viene dado. No digo que no defiendas tus derechos, es una cosa distinta. Pero mientras defiendes tus derechos, acepta las humillaciones, porque el que se humilla, el que las acepta por amor al Señor y para unirse al Señor, ese, sin ninguna duda, será enaltecido. Que así sea.